cuando hagan consulta de emergencia o de serums en la población, incluso la ciudad y las zonas rurales, un alto nivel de presencia todavía de este tipo de patología. Con las características de que la tuberculosis se ha redefinido últimamente, ¿no? Sobre todo con la enfermedad del VIH se ha potenciado, porque como tiene que ver con la inmunidad, el VIH, en los pacientes que tienen VIH y que hacen tuberculosis, el cuadro es mucho más severo. Y en vista de la vida de la gente que es un poco más promiscua, que viven en grupos muy pequeños, cercados, pequeños, y que hay una liberalidad de contacto entre ellos. Entonces, bueno, la pandemia un poco que aisló a la gente, ¿no? Pero de todas maneras la presencia de esta enfermedad siempre está en el ambiente nuestro, ¿no? Y es más, la característica de la tuberculosis es una enfermedad que tiene muchas similitudes con la enfermedad viral del COVID, ¿no? O sea, su transmisión fundamentalmente es aérea, ¿no? Es por micropartículas de aerosoles, que son las que van a hacer el gran porcentaje de infección. Bueno, vamos a ver esta primera diapositiva. Sabemos que la tuberculosis tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la gran persistencia de conglomerados humanos, las migraciones en las ciudades, y que viven en las zonas periféricas de la ciudad, altamente empobrecidas, y que tienen un tipo de vida bastante limitado, y con una serie de contaminantes del ambiente y de viviendas tuburizadas, que realmente son los famosos factores determinantes sociales de una baja inmunidad por la baja nutrición y un hacinamiento de las viviendas y un medio insalubre donde viven, ¿no? Que permite la proliferación de enfermedades en general y en particular la tuberculosis. Son las viviendas precarias, el hacinamiento, como hemos dicho, que lleva pues a que estas personas tengan mucha más alta incidencia de este tipo de cuadros. Bueno, pero ¿qué cosa es la tuberculosis? La tuberculosis ya tiene una historia casi tan antigua como la humanidad, ¿no? Ya en las tumbas de los faraones se ha encontrado que algunas de los momias tenían tuberculosis, ¿no? Tenían la tuberculosis en su esencia, y ya ha sido un flagelo muy importante para la humanidad, ¿no? Entonces se casaba por un bacilo llamado de Koch, que lo descubrió, ácido resistente, y que generalmente se transmite, como vemos en la gráfica, a través de los aerosoles. Podemos identificarla fácilmente, la identificamos con una tecnología elemental del siglo pasado, que es el fotoröntgen o la radiografía de tórax, que nos permitía ayudar a visualizar pues, el compromiso de las infiltraciones pulmonares, sobre todo porque la tuberculosis se le catalogó como una enfermedad respiratoria, ¿no? Pero estamos viendo que no es así en su integridad. Y que el tratamiento pues, implica el consumo de buena cantidad de fármacos, que vamos a ver por qué tiene que tomarse tantos fármacos, y la presencia pues generalmente es en niños o en personas desnutridas, ¿no? Que refleja pues una baja defensa inmunológica, ¿no? Y que puede conducir en algunos casos hacia la mortalidad. Bueno, hay que pensar en tuberculosis, aquella persona que tiene baja de peso, a que tiene tos frecuente, ¿no? Estornudos, desnutridos, postrados, febriles, ¿no? Son las características básicas. El tosedor crónico antes del que tosía, es como ahora decimos, ¿no? Está con rinorrea, con sensación de alza térmica, cefalea, decimos es COVID, no decimos es gripe, no es COVID, hasta no demostrar lo contrario, lo sometemos pues a una prueba para descartar. Igual todo paciente antes tosedor crónico era considerado un paciente con tuberculosis, ¿no? Y si se acompañaba de fiebre ya en un cuadro agudo. ¿Cómo te contagia? Te habíamos dicho que fundamentalmente el contagio se hace por aerosoles, ¿no? Por la comunicación entre las personas. Al toser, al hablar, eliminamos una buena cantidad de aerosoles
los cuales están alrededor de nosotros, los vamos a aspirar por la vía oral o la vía nasal. Cuando tosemos también se elimina una buena cantidad de aerosoles que predispone. Eso ya lo hemos estudiado ahora también con el COVID, ¿no? Antes se pensaba que eso entre COVID se transmitía por el contacto de superficies, pero realmente se ha comprobado de que el mayor porcentaje de la contaminación es por aerosoles. También la tuberculosis también es por aerosoles, por superficies. Puede haber que cae el BK de una superficie que uno la toque y con esa superficie lo lleve hacia la boca o hacia la cara, podría, hacia la nariz, podría favorecer, ¿no? Pero ese es el menor porcentaje de las veces. Pues cómo no se contagian, nosotros sabemos, teníamos, no es como el virus de hepatitis que se contagia por medio de la saliva o las secreciones corporales o de la sangre. Acá los cubiertos o las, el servicio, el estar muy cerca de una persona, el abrazo fuerte, o sea, esas enfermedades son antisociales porque nos separan de las personas incluso en la lactancia de los niños, en las transfusiones sanguíneas, teóricamente no se podría contaminar tanto porque el virus no está pues en el tamizaje, no se le evalúa, pero sí en virus como la hepatitis podría ser un factor importante, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? O sea, el diagnóstico de tuberculosis es un diagnóstico que nosotros usábamos antes, el diagnóstico clínico. Tosedor crónico de más de una semana o 2 semanas ya era potencialmente un paciente sospechoso, con baja de peso, febril, que vive en viviendas de bajo nivel socioeconómico, era un parámetro importante, aunque ahora ya no es así. Antes la gente por mantener su figura somática, no come, entonces se expone a tener una baja defensa y adquirir la enfermedad. O sea, no es una enfermedad enteramente de los pobres, sino es una enfermedad de las personas que tienen una baja inmunidad, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace mediante unas máquinas, que son las máquinas que van por medio del estudio del BK nos ayudan, o ahora con las fórmulas moleculares, con las pruebas de sensibilidad y las pruebas moleculares nos permite identificar rápidamente al germen. Antes lo que hacíamos los cultivos que duraban 40 días, 50 días, ahora prácticamente en horas podemos tener el resultado de la identificación del germen. Con el microscopio, con la tinción de Sid-Nielsen, logramos identificar al bacilo ácido resistente de la tuberculosis, ¿no? Y también en el examen clínico también podríamos ver el compromiso de la parte pulmonar en la radiografía de tórax, el infiltrado, sobre todo en la zona de los ápex, que es una característica importante. Y también por una famosa prueba, la tuberculina, ¿no? Que también nos ayuda a identificar una tuberculina positiva, nos ayudaba a sospechar que ese paciente tenga una tuberculosis potencialmente segura, ¿no? Aparte, si es tosedor y tiene una imagen radiológica como es, pues no podíamos identificar, obviamente, no podíamos identificar, obviamente, el germen o individualizarlo, ¿no? Como ahora lo podemos hacer por la tecnología que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos que existen de tuberculosis? Como hemos dicho, la tuberculosis se considera que era una enfermedad enteramente pulmonar, pero como hemos dicho, también se ha de redefinir la enfermedad y la redefinición de enfermedad no solamente es que con algunas enfermedades se acompaña con el VIH que hemos dicho, sino que también la tuberculosis también se presenta ahora en la parte extrapulmonar y puede comprometer diversos órganos, pues, una meningitis tuberculosa puede producir una complicación severa, una meningitis, una tuberculosis a nivel colónico, a nivel testicular, a nivel uterino, a nivel gástrico, a nivel renal, también son características de la tuberculosis extrapulmonar. Y ahora tenemos una tuberculosis en piel, ¿ah? En piel, a nivel del tejido mamario sobre todo, hay unos cuadros que tenemos todavía para estudiar en este momento, de definir unas reacciones inflamatorias compatibles con beca, ¿no? Tuberculosis en piel, ¿no? Que antes se veían los que trabajaban sacando leche, las vacas que tenían infección por la tuberculosis bovina, ¿no? Entonces, que es de donde surgió pues el uso de la famosa vacuna para la tuberculosis. Es otro tema. ¿Cuántas cepas de TBC existe, de tuberculosis existen, ¿no? Las cepas del bacilo de Koch también no es una sola.
¿no? De eso también tenemos que definir. Ya hemos avanzado en la individualización de este tipo de bacterias. Y estas bacterias, como están sometidas al uso de algunos fármacos para su control, entonces a veces hacen resistencia. Entonces la tuberculosis ahora puede ser una tuberculosis que es sensible al tratamiento convencional, que hemos dicho, sobre todo de dos drogas importantes para el tratamiento, que es la isoniazida y la rifampicina. Puede ser también una TBC multidrogo resistente, y esa multidrogo resistente es cuando hay resistencia al INH individualmente o a la rifampicina individualmente o a los dos. Entonces se considera multidrogo resistente cuando hay una resistencia pues a los dos fármacos más importantes del esquema terapéutico. Hay unos que son extremadamente resistentes, o sea que aparte de la resistencia que puede existir a los antibióticos que hemos dicho, también es resistente a otros antibióticos y tenemos que usar todo un arsenal de fármacos, como vamos a ver, para el tratamiento de estos pacientes. Y hay, no, y hay un grupo que se ha definido como totalmente resistente, aunque los estudios últimos han demostrado de que sobre todo en la India, en unos protocolos de seguimiento de pacientes por largo tiempo, más de 16 meses, 18 meses, en el que han logrado negativizar todos los cuadros multiresistentes. Es un estudio espectacular. Eso nos da aliciente para pensar de que no son totalmente resistentes, sino que pueden ser sensibles, sino que el costo del tratamiento para un paciente de tuberculosis sensible es pequeño, pero para un paciente con un tratamiento extremadamente resistencia es muy caro por el uso de fármacos que no solamente son orales, no parenterales, como vamos a ver. Y por lo tanto, el tratamiento para esos pacientes es mucho más largo. ¿Se puede curar la tuberculosis? Esa es una de las grandes hipótesis que había los famosos sanatorios, los sanatorios que habían, La montaña mágica, donde Thomas Mann es un libro clásico, que fue premio Nobel Thomas Mann, escribió la historia de un sanatorio en los Alpes suizos, ¿no? Donde iba la gente millonaria europea a recuperarse de la tuberculosis, ¿no? Y el tratamiento era alimentación y reposo con buen aire y con eso se podían curar, ¿no? Pero ahora sabemos de que necesitan tratamiento antibiótico fundamentalmente, ¿no? Bueno. em, ¿Qué es lo que produce cuando, ya ahora ha cambiado un poco, porque ahora muchas enfermedades, por ejemplo, cuando alguien, al comienzo, cuando apareció el VIH, identificabas a un paciente con VIH, todo el mundo se alejaba de él, ¿no? O sea, entonces era tan significativo el problema que la gente tenía temor de estar frente a ellos y los rehuían, ¿no? Entonces hay una discriminación. Y la persona discriminada se deprime, pues, ¿no? Entonces con tuberculosis es igual también con tuberculosis. Y ahora incluso es un problema serio cuando tenemos un paciente multidrogo resistente, ¿no? Hemos tenido un caso de un paciente multidrogo resistente, extremadamente resistente, que realmente la gente no quería ir a atenderlo al paciente en la emergencia del hospital porque tenía temor de enfermarse, ¿no? Con ese tipo de infección. También eso que causa también indiferencia, ¿no? Como le digo, la gente no quiere tener contacto con esa gente, los excluyen. Y obviamente la depresión y la ansiedad acompañan pues este tipo de maltrato que tiene el paciente y lo que ocasiona que incluso producir un maltrato a estos pacientes porque nadie lo quiere atender, nadie lo quiere ver. Este paciente de Monterrey, este digo que vino a emergencia y falleció en emergencia. Yo lo encontré en la universidad formando su cola para pagar una pensión de uno de sus nietos, sería, y estaba normal porque no tenía ningún membrete, pero estaba formando su cola con la gente, ¿no? Entonces, porque viven así en contacto con las personas. Y la vez la familia, ni siquiera la familia no quiere acercarse a ellos, por eso que hay un adecuado soporte familiar. Y también porque realmente los recursos familiares a veces son limitados, ¿no?
y tampoco la sociedad. No obstante que hay una ley que establece que el Ministerio de Salud debe de hacerse cargo en hospitales con pabellones especiales para la atención de los pacientes multidrogas resistentes, no existe en ningún hospital un lugar de ellos, porque el paciente tiene que estar protegido como los que estamos protegidos ahora contra el VIH, con mascarillas, con guantes, con una serie de protecciones para atender a los pacientes, cosa que no existe para la tuberculosis. Había un médico, me acuerdo de colegio, me quería hacer un sanatorio para pacientes multidrogas resistentes en la parte alta de Arequipa, acá en Chihuahua, pero bueno, no, su proyecto estaba buscando un financiamiento internacional, pero al final el médico ya falleció, ya era un médico mayor que no logró su objetivo, ¿no? Y o por lo tanto hay una irregularidad y abandono al tratamiento. Como son pacientes especiales, deprimidos, ansiosos, excluidos, no aceptan el tratamiento, toman el tratamiento un tiempo y pareciera de que llega un momento en el cual ya deciden que debe pasar lo que tenga que pasar y desobedecen, desatienden y continúan su tratamiento. Factores agravantes, sí existen factores agravantes porque obviamente los factores que predisponen a ello, ¿no? Entonces, generalmente en el caso de los estudiantes también, ellos no, nosotros cuando van al hospital los alumnos a trabajar, tenemos que evitar los pacientes que tengan problemas de patología infecciosa, en particular las multidrogas resistentes, ¿no? Bueno, ¿cuándo deja contagiar un paciente con tuberculosis? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque el paciente, como vamos a ver, cuando le iniciamos tratamiento con los esquemas de tratamiento, y depende pues si el bicho es sensible, la persona que está en actividad al toser o al hablar puede eliminar pues micropartículas con BK, ¿no? Pero si le damos tratamiento, generalmente a la semana, 8 días, 10 días, ya el BK desaparece de la parte del esputo o de la comunicación externa, ¿no? Puede quedar lesión inflamatoria con presencia del germen en el tejido parenquimal pulmonar destruido, en el caso, o en la caverna, pero ya no sale hacia la parte, no es contagioso. O sea, depende del esquema de tratamiento. Si iniciamos tratamiento con los esquemas clásicos así potentes de inicio, a los 10 días ya puede negativizarse el cuadro de contagio, pero la enfermedad sigue. ¿Cómo evitar el contagio de TBC? Ya, bueno, habíamos dicho de que tenemos que usar protección cuando estornudamos, hay que tener un ambientes aireados y soleados, que es lo que ayuda a extinguir el bicho, y sobre todo a identificar y en la evaluación médica permanente en pacientes con sospecha, ¿no? Bueno, hay una incidencia de mortalidad y morbilidad de esta patología que siempre está presente. Una característica, este no se ve bien la lámina, pero esta clase es hecha desde el informe del Ministerio de Salud, uno de los últimos informes sobre tuberculosis en el Perú. Y acá en estas barras lo que muestran en un extremo que está los distritos de Lima, en los 25 distritos de Lima, donde se ve pues la mayor sitio donde hay mayor morbilidad tuberculosa, ¿no? No lo ven a ver ustedes, pues el Agustino en Lima, La Victoria, Santa Anita, Comas, San Juan de Lurigancho, Ate. Están en los primeros lugares donde existe un porcentaje significativamente alto de personas potencialmente enfermas de tuberculosis, ¿no? Y esto para que tenga una idea de que la morbilidad y la mortalidad y la incidencia del cuadro se ha mantenido, se mantiene a través del tiempo. O sea, si bien esto no sube mucho, pero tiene una curva ondulante que se mantiene casi como una meseta, ¿no? Que en algunos sectores. En el 2008 hubo un pico. He tratado de establecer cuál ha sido el factor por el cual habría que ver el correlato, qué ocurrió en ese tiempo, hubo algún tipo de crisis económica, algo debe haber ocurrido porque hay un pico significativo de morbilidad. Y la mortalidad siempre ha estado presente, pero no es homogéneamente, o sea, se mueren de tuberculosis un volumen de gente, ¿no?
Entonces, como ahora se mueren de COVID, un volumen de gente, mueren de cáncer, otro volumen de gente estacional, ¿no? Sino que a veces, a lo que está pasando ahora es de que a veces el diagnóstico principal no sale como tuberculosis, no sale como la otra causa que motiva, VIH, por ejemplo, ¿no? Bueno, en algunos casos no aceptan incluso que le pongan su diagnóstico de VIH como principal para que no tener problemas en la relación porque también la familia no le gusta saber que que la persona ha muerto por tuberculosis o por una enfermedad infecciosa como el VIH, como el COVID, ¿no? Que ha habido también muchos problemas con el COVID. Entonces ahora hacemos unas pruebas de sensibilidad, tenemos la compatibilidad para hacer pruebas de sensibilidad, cada vez el Ministerio de Salud hace las pruebas de sensibilidad para establecer, pues, e iniciar el tratamiento en los pacientes que teóricamente, si el paciente no ha tenido tratamiento anteriormente, es un paciente, lo consideramos como tuberculosis sensible, ¿no? Porque no ha tenido contacto con antibióticos o tratamiento específico. Pero hay otros pacientes que sí han tenido tratamiento y lo han abandonado. Entonces, en esos pacientes hay que hacer la prueba de sensibilidad para ver si hay resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces, los casos de prueba de sensibilidad, bueno, están en la línea verde, están en ascenso porque tenemos acceso a esa prueba. Y los casos de prueba de sensibilidad con MDR también están ligeramente en la línea roja, se mantienen estables a través del tiempo. Hay un estudio que nos puso a nosotros como en el mundo como los primeros. No tenemos la triste realidad de que hemos sido uno de los países con más alta mortalidad en el mundo por COVID y también en un estudio que se hizo en Lima, en el Agustino, San Juan de Lurigancho, zona periférica de Lima, se encontró un alto porcentaje de MDR. Ese fue un estudio hecho por la Universidad Cayetana Heredia con el financiamiento de un proyecto internacional en el que se identificó pacientes y se les sometió a una prueba pues, del MOTS o de la presensibilidad para molecular, las pruebas moleculares para identificar un estudio bastante costoso, pero que fue financiado, como le digo, por una fuente internacional. Se logró confirmar que el porcentaje de MDR que existe en el Perú es altísimo, ¿no? En comparación con otro país del mundo. Lo que pasa es que nosotros hicimos ese estudio y se identificó en Lima, en toda la zona del cinturón de Lima, en la zona periférica de Lima. Nos llamamos conos, ahí se llaman por los conos norte, de este, sur. Se puede identificar pues realmente que había un alto porcentaje de pacientes con tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Cosa que nos llamó la atención. Es un estudio que tiene como 8 años ya. El costo unitario para que tengan una idea por qué es tan importante el problema, ¿no? En otros países son más estrictos. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa no creo que sea tanto, pero el paciente que, por ejemplo, que en caso de VIH se le diagnostica, se tiene tratamiento y por A o B descontinúa, no le vuelven a dar tratamiento. O sea que ya por más que hagan, no se le da el tratamiento gratuito, no seguro, porque es un paciente que desobedeció el tratamiento. Pero acá los pacientes comienzan el tratamiento y si no hay supervisión directa, porque para que el paciente da terapia, ese paciente vuelve abandona el tratamiento y vuelve al poco tiempo a enfermarse, vuelve a ir al hospital, lo hacen otro, le evalúa, otra vez identifican que hay una infección tuberculosa, le vuelven a dar tratamiento y el paciente toma un tiempo, vuelve a abandonar el tratamiento. Entonces, y se le vuelve a dar. O sea que acá somos muy benéficos, ¿no? En ese sentido. Por eso que la gente hace, y ese tratamiento de abandono es dañino porque lleva pues a que hay una resistencia, ¿no? Y eso es grave porque desde el punto de vista económico, mira, un estudio ya un poquito antiguo, 2016, que los que tienen tuberculosis sensible cuestan $810 el tratamiento anual, mientras que para el MDR, los multidrogas resistentes, cuesta $16.425. ¿No? O sea, realmente es una cosa mucho más cara, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que siempre hay que tener un apoyo de la familia, el personal de salud, sobre todo en el MINSA está sensibilizado para atender a estos pacientes y sobre todo intentar, ¿no? O sea, educarlo y orientarlo, que es un papel importante que tenemos que hacer con este grupo de pacientes, ¿no? ¿Cómo manejamos la TBC, no? Ese es el tema que nos preocupa, ¿no?
Entonces, lo que tenemos que hacer en principio es de que hay unas drogas, ¿no? Que hay varias drogas que se pueden usar en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Hay una asociación de drogas que pueden ser bactericidas y pueden ser bacteriostáticas, ¿no? O sea, hay varias drogas bactericidas y algunas que son bacteriostáticas, porque el BK es un germen, es una bacteria que fácilmente no la podemos erradicar. Si bien utilizamos los bactericidas y lo borramos del mapa rápidamente, no se puede realmente erradicar. Si queda uno, al poco tiempo sigue proliferando, otra vez vuelve a ser el cuadro, ¿no? Y sobre todo porque esta bacteria no solamente está pues en la parte extracelular, no, también está en la parte intracelular. Y la parte celular está en sectores con pH ácido. Entonces el fármaco tiene que ser un fármaco que actúe a nivel de pH ácido. Y también si está en las cavernas o en las lesiones inflamatorias o en el calcio, ahí generalmente el germen está en pH base. Entonces, y sobrevive en ese medio y su desarrollo generalmente es lento. Y algunos son como las células durmientes de los terroristas, ¿no? Que es gente que la meten a las ciudades y que en un momento activan su señal y ponen bombas, ¿no? Entonces son células durmientes que están ahí, que viven, a veces hasta trabajan, hacen sus actividades y en un momento determinado se juntan para hacer un atentado, ¿no? Son células durmientes, ¿no? Y acá también hay igual, hay bacterias que también aparentemente el BK negativo, toda la cosa, pero el germen está guarecido y refugiado en el calcio, de las lesiones de la zona pulmonar, ¿no? Entonces, ese es el problema. La primera fase del tratamiento, el tratamiento es por fases, ¿no? Una primera fase que es prácticamente intentar negativizar lo más rápido posible al paciente, ¿no? Entonces hay que usar no una droga, sino tres, cuatro drogas, ¿no? Generalmente el esquema es usar cuatro drogas, ¿no? Una segunda fase ya no es, y el tratamiento es diario, una segunda fase generalmente ya en los que son sensibles ya hay una relajación, puede ser 2 veces por semana, 3 veces por semana, ya no las 4 horas, sino solamente dos, que son las dos drogas más importantes, ¿no? Y se recomienda que el tratamiento sea supervisado, o sea que antes yo me acuerdo cuando estaba en el CERUMS, teníamos que ir a supervisar el cumplimiento de la terapia, o lo que hacíamos en muchos casos, traíamos el paciente tenía la obligación de venir todos los días al centro de salud para darle su pastilla, ¿no? Y tomar la pastilla, y en ese tiempo también poníamos streptomicina que era inyectable, se ponía al paciente todos los días, si no venía, la enfermera iba a buscarlo y a traerlo, ¿no? Entonces así se logró realmente un buen control de la tuberculosis un tiempo. Pero después ya se dejó, dice, se atendió ello y ya pues, prácticamente le daba el tratamiento para que lo tome en su casa y tomaba o no tomaba, bajo su pensamiento y era realmente aparecen las resistencias, ¿no? Y el tiempo de terapia tiene que ser suficiente. Es decir, un mes ya debo dejar de tomar, ¿no? Pero como van a ver, el tratamiento en los diversos tipos de enfermedades tiene un tiempo de duración. Entonces hay unas drogas que son de acción bactericida, ¿no? Entonces, y que actúan precozmente, ¿no? Que destruyen rápidamente al BK, ¿no? Y estos BKs hay unos que son de metabolismo activo o de metabolismo lento, ¿no? O intermitente. Entonces, el BK en los bactericidas precoces actúan y agreden a todos las bacterias que son de metabolismo activo. Entonces, prácticamente negativizan rápido la contaminación. Es lo que pasa, como le digo, si yo le doy 10 días de tratamiento con las cuatro drogas al paciente de forma rápida, ya no contagia, ya al toser, ya no, porque hemos negativizado. Pero eso no quiere decir que esté curado, porque está refugiado el germen en otros niveles, ¿no? Es la acción bactericida precoz y la acción esterilizante ya para tratar de erradicar totalmente todos los gérmenes, hay que destruir a los BKs que son de metabolismo lento, ¿no? O intermitente, o sea, que se dividen de más lentamente y que no son afectados pues, por los antibióticos tan fácilmente, ¿no? Entonces son los llamados persistentes o durmientes que hemos dicho, que están ahí esterilizando el órgano afectado. Entonces, cuando terminemos de esterilizar, o sea, de matar el último BK, entonces recién podemos decir que hay una curación relativa, ¿no? Si es pulmonar hay que sacar el tejido
fibrótico, porque si no se va a producir un proceso de amiloidosis que va a dañar el pulmón. La acción preventiva es con este tratamiento así completo, precoz y esterilizante, vamos a evitar la resistencia realmente, ¿no? Entonces hay también varios grupos de antibióticos, ¿no? Para tratar este cuadro. Son los que son de agentes de primera línea, agentes de segunda línea. Los de segunda línea pueden ser como también la primera línea, inyectables o orales. Hay un grupo, ahora las fluoquinolas también han entrado al arsenal terapéutico, la levofloxacina, la moxifloxacina, han entrado también en la parte de la terapia de la tuberculosis, ¿no? Y entre la segunda línea, pues la etionamida, la cicloserina, el ácido paramino salicílico, que eran antiguos, eran los que usaban en tratamiento antiguo, también se usaban, ¿no? En Alemania se usaba mucho ácido paramino salicílico, pero es un rash muy marcado en algunos pacientes, ¿no? Famoso PAS. Entonces, estos de segunda línea están ahí. Lo, ahora se han agregado otros agentes que tienen que la evidencia es limitada de su eficacia, ¿no? La clorfacimina o el inesolit, la amoxicilina ácido clavulánico, por ejemplo, el meropenem, o sea, el imipenem con la cilastatina también se le usan también en el tratamiento. La gran preocupación es que no obstante que tenemos un gran arsenal de primera y segunda línea, ahora con la resistencia a Montedoro resistente, no se han creado, estos antibióticos son de hace más de 50 años y quizás de más tiempo, ¿ah? Y realmente no hay ninguna investigación, porque ya para el mundo desarrollado y para los laboratorios importantes que hacen investigación, ya no les interesa hacer estudios de antibióticos que puedan ser contra la tuberculosis, no les interesa, ¿no? O sea, además están preocupados en el cáncer, por ejemplo, hace una serie de todos los tratamientos moleculares ahora con el cáncer, están haciendo su gran negocio, pero con la tuberculosis ya no es una cosa que es ofertable, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos que, hemos dicho de que generalmente pues esta bacteria se puede meter en la parte del macrófago, viene la asimila, ¿no? Entonces, solamente, entonces está en un medio intracelular. Entonces, generalmente ahí la bacteria mantiene un metabolismo lento y trata de convivir con el macrófago, ¿no? Y sobre todo son de acción de reproducción lenta y son de un pH ácido, que es también importante el uso farmacológico. Y en el extracelular pueden estar en las cavernas, en el calcio o en el tejido fibrótico, ¿no? Pueden estar en esos niveles y son los que son de rápida multiplicación y con un pH alcalino o neutro, ¿no? Entonces esos BK son de metabolismo activo, ¿no? Un metabolismo activo son los que van a ser barridos inicialmente, ¿no? Como hemos dicho. Y en el caso en que es el resto de los desechos de la lesión cavernosa, hay una escasa multiplicación, son esporádicos, son medios durmientes, entonces son de metabolismo lento, muy lento, que están latentes ahí, pero que pueden reactivar en si las condiciones les son favorables. Y el tejido fibrótico, pues no tiene generalmente ahí, porque ese tejido no tiene irrigación, no tiene realmente de dónde usar, ¿no? Entonces, en el extracelular, en las cavernas, tenemos que usar, como hemos dicho, que son los de metabolismo activo rápido, usamos las drogas bactericidas, ¿no? Para erradicarlo rápidamente. Y las drogas bactericidas son, pues, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, el etambutol y la estreptomicina puede ser, ¿no? Que usábamos antes, que no se usa tampoco ahora con mucha facilidad. Entonces ahí una de las drogas más importantes del esquema de tratamiento eficaz contra el bacilo tuberculoso y de acción bactericida es la isoniazida, ¿no? Entonces tiene un mecanismo de acción que tiene que ver con la pared celular del, del micobacterio. Y las que son de intracelular, los macrófagos, tienen la acción esterilizante, es bactericida,
se usa pues la piracinamida, que es bactericida, la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Que son las que van a actuar ahí a ese nivel, destruyen el BK de metabolismo lento persistente. La piracetamida ahí viene a ser un buen fármaco que es esterilizante, ¿no? Y es el más potente en el macrófago, el más potente en el macrófago. Pero en los demás tejidos, la rifampicina y la isoniazida son las drogas de elección para eso. Pero tiene que ser un paquete conjunto, ¿no? Porque estas inhiben la síntesis de los ácidos grasos de la microbiota, le quitan su proceso de nutrición y desarrollo, y por lo tanto se muere, pues la célula se extingue, la célula, ¿no? En el calcium también hay que esterilizar. El calcium es la pus que está ahí en esa zona. La rifampicina y la isoniazida son los que actúan. Hemos dicho que en el calcium están las células, los decadurmientes, están ahí aparentemente estáticos, no producen actividad, pero tienen el BK. Ahí la rifampicina, ¿no? Es un potente, uno de los más potentes esterilizantes y que tiene que ver con la síntesis de ácidos nucleicos del bacilo de Koch. O sea que es un cuadro un poco de resumen en el que vemos lo que hemos dicho ya en la parte macrófaga, en la parte caverna y en la parte del calcio. Y cada una con su metabolismo específico. En el macrófago es lento, persistente, en las cavernas son metabolismo activo, y en el calcio el metabolismo lento, son las más durmientes, ¿no? Porque es un tejido aparentemente inocuo, sin ningún tipo de actividad de vida, pero que ahí está refugiado el germen, ¿no? Y la isoniazida actúa pues bactericida en la parte macrofágica, en las cavernas, y también actúa en el calcio, pero como un bacteriostático, no como bactericida, es una buena droga. La segunda droga también que actúa en todos los niveles es la rifampicina, en los macrófagos, en las cavernas y en el calcio. Por eso que la isoniazida y la rifampicina son los dos fármacos importantes para el tratamiento de esta bacteria. Son los pilares importantes. La piracinamida actúa muy bien como mucho esterilizante a nivel de los macrófagos, pero no actúa en las cavernas ni en el calcio. El etambutol actúa como un bacteriostático importante en las cavernas, y la estreptomicina también en las cavernas. O sea, los dos fármacos más importantes, la isoniazida y la rifampicina. Bueno, está bien para ver ya un resumen de ellos, la dosis: 600 miligramos a 10 miligramos por kilogramo de peso de rifampicina, y se da en la segunda fase, 2 a 3 veces por semana. Es un agente de primera línea, tiene que estar ahí. Otro de primera línea es la isoniazida, que hemos dicho que es un potente bactericida del BK, y que actúa a nivel de la síntesis del ácido micólico de la pared de la bacteria, ¿no? La dosis que se usa son 300 miligramos o 5 miligramos por kilogramo de peso. Siempre hay que acompañarle con piridoxina, porque tiene a veces efectos en la parte nerviosa, ¿no? Entonces, agente de primera línea. Otro agente de primera línea también es el etambutol, es un bacteriostático. em, Se toma, todos ellos estamos tomando por vía oral, e inhibe la glucosa, la entrada de glucosa a la pared celular, la bloquea de tal manera que no tenga de qué nutrirse la célula y morir, ¿no? Y su uso es importante usarla, porque como bacteriostático sigue produciendo el bloqueo de las últimas células para que mueran, ¿no? Entonces sí previene la resistencia. Esto pues, es un elemento importante, ¿no? La dosis 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, y también se puede tomar todos los días o de acuerdo al esquema que vamos a ver más adelante. Y finalmente, el agente de primera línea es la streptomicina. La streptomicina. Entonces, la streptomicina ya no usamos en la práctica, vamos a ver con el siguiente fármaco, que es el etambutol, me parece. La streptomicina ya es inyectable, hay que ponerlo al paciente, es dolorosa la inyección, y ya no está casi en los esquemas terapéuticos, ¿no?
Y la otra es la piracinamida, digamos, la piracinamida, que es un agente también de primera línea que tiene que ver con el metabolismo renal y la dosis diaria es de 20 a 30 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? También igual de acuerdo a los esquemas. Entonces, el régimen de tratamiento de la tuberculosis, de acuerdo al perfil de sensibilidad que tengamos, la prueba de sensibilidad que hacemos, tenemos que usar de todas maneras la isoniazida y la rifampicina. Entonces, cuando usamos la prueba de sensibilidad rápida, nos da pues la sensibilidad a esas dos drogas, iniciamos de frente la terapia, ¿no? El mecanismo de acción, ya hemos dicho que son bactericidas, sobre todo la isoniazida, rifampicina y la estreptomicina, y el bacteriostático, el etambutol, ¿no? Cada uno tiene su eficacia en determinado tipo de células con metabolismo diferente. Cuando nosotros la usamos por un tiempo prolongado, antibióticos como la piracinamida, la rifampicina y la isoniazida, entonces estos atacan los vacilos intracelulares que están en las zonas gaseosas, ¿no? Y realmente su acción, si la usamos adecuadamente, vamos a evitar las recaídas. Acá también otro para que veamos otro un resumen de todo lo que hemos comentado, las dosis máximas y los efectos secundarios. Hay que tener cuidado. La isoniazida es generalmente hepatotóxica. La isoniazida, rifampicina, producen cuadros de hepatitis cuando usamos. Ahora, cuando calculamos la dosis de acuerdo al peso, talla del paciente, entonces logramos evitar un poco el cuadro de hepático, pero puede haber también una reacción de una hepatitis idiosincrática, una dosis adecuada, el paciente puede hacer un cuadro pues severo de hepatitis, ¿no? Del otro, la neuritis periférica, si le damos piridoxina, evitamos en el caso del uso de la isoniazida, y también el otro problema es el famoso Steven Johnson, que produce las reacciones de hipersensibilidad que hacen algunos pacientes a la isoniazida, ¿no? Y también manifestaciones lúpicas, como si fuera un lupus, también son presentes, ¿no? En el caso de la rifampicina también se da una fiebre, ¿no? Hay cuadros de fiebre severa que produce la rifampicina, lesiones purpúricas y obviamente también vómitos, ¿no? Porque tiene compromiso hepático. La piracinamida también puede producir hepatotoxicidad y hiperuricemia en menor proporción, ¿no? Artralgias, psoriasis cutáneos también puede presentar y molestias gastrointestinales también se presentan. Y en el caso de la estreptomicina, como es un antibiótico aminoglicósido, entonces afecta pues, el octavo par y puede producir sordera. Y como también se condensa a nivel del tejido renal, puede producir también toxicidad renal, ¿no? O sea, una nefrotoxicidad renal, ¿no? El etambutol, que hay que evaluarlo siempre en la parte oftalmológica, porque produce una neuritis óptica, ¿no? Que puede producir ceguera, ¿no? Y el problema débil, como todos los fármacos, es la piel, ¿no? Acá tenemos los medicamentos de la primera línea que hemos hablado para ver más que todo su absorción, su metabolismo, ¿no? Son de metabolismo, la mayoría de ellos son de metabolismo hepático, ¿no? O sea, su disgregación del fármaco es a nivel hepático. Algunos con el tambutol tiene doble vía renal y hepática, ¿no? La estreptomicina, su metabolismo es en los tejidos en general, pero su mayor fuente de presencia es la eliminación por vía renal. Entonces, igual que el etambutol, ¿no? Que tiene un alto porcentaje renal, las demás tienen, todas las vías de eliminación generalmente son renales, ¿no? Pero su metabolismo generalmente es hepático. Entonces, entre los medicamentos de segunda línea también tenemos la canamicina, la capromicina, la etionamina, la ciprofloxacina, que la han considerado. Y ahora más que la cipro, estamos usando la levofloxacina o la moxifloxacina, ¿no? Que son de la familia quinolonas, ¿no? La, mm, la cicloserina y la acción del ácido paramino salicílico, el famoso PAS. Ahí viene su absorción, ven su metabolismo y su vía de excreción. Generalmente la excreción es renal, ¿no? Y su metabolismo es hepático, como todos los fármacos. Entonces, acá tenemos los efectos adversos que producen los fármacos, tenemos que saber eso
porque cuando usemos estos fármacos, tenemos que, al paciente lo evaluamos cada mes en el uso de tratamiento y tenemos que identificar algunos efectos adversos que se pueden producir con el uso de estos medicamentos cuando, cuando damos los fármacos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el etambutol puede producir la neuritis óptica que hemos dicho, ¿no? La rifampicina, como puede producir un cuadro hepático de hepatotoxicidad como la isoniazida, ¿no? Esa es su principal complicación, ¿no? Cuando le está dando tratamiento y ve que hace ictericia, inmediatamente tiene que suspender el tratamiento porque sabemos que puede haber una hepatotoxicidad. Y la piracinamida, puede producir la hiperuricemia, hemos dicho, y la nefrotoxicidad que puede producir la estreptomicina, ¿no? Por ser una aminoglicosio. Entonces, cuando tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar, y hay que saber, hay que preguntar al paciente si ya recibió tratamiento anteriormente, ¿no? O es un paciente que no fue tratado, que es un paciente virgen, ¿no? Para el tratamiento específico. Entonces, si estamos en un centro de salud del MINSA, lo que hacemos es un frotis rápido para identificar un BK, ¿no? O una prueba molecular, ¿no? Si tenemos la opción. Es una prueba molecular. Bueno, lamentablemente solamente existe la, creo que también aquí en Arequipa ya están haciendo pruebas moleculares de BK, de tuberculosis, pero generalmente es en Lima, ¿no? Y si, después de hacer su extensión de 100 Nielsen, vemos que hay bacilo ácido resistente, ya confirmamos, ¿no? Pero ahora tenemos que hacer de todas maneras prueba molecular para identificar qué tipo de resistencia tiene. Pero también podemos usar para ellos los famosos MODS, que son los que nos van a ayudar, es el microscópico Observation Drug Susceptibility Assay. Esa es una prueba de susceptibilidad que se hace, los MODS, para ver si son sensibles y sobre todo si de repente ya recibió tratamiento antes, ¿no? Si es sensible la bacteria a las dos drogas importantes del DNH y la rifampicina, ¿no? Entonces puede ser que sean sensibles a los dos, entonces ahí damos un esquema de tratamiento. O puede que sea resistente a isoniazid, sensible a la rifampicina, pues entonces damos otro esquema de tratamiento. Si es sensible a la isoniazida, pero resistente a la rifampicina, otro esquema de tratamiento, ¿no? Si es resistente a ambos, ya es otro esquema de tratamiento que estamos viendo ahí, ¿no? Ese es el esquema. El esquema es cuando son sensibles al tratamiento, o sea, es un paciente que debuta con el cuadro de tuberculosis y no ha recibido tratamiento anterior, el esquema de tratamiento siempre pues, es lo mismo, darle dos drogas durante 2 meses, que es la rifampicina, isoniazida, la piracinamida y el etambutol, ¿no? Y después ya en la segunda fase del tratamiento, bueno, durante 4 meses le damos rifampicina y isoniazida 2 veces o 3 veces por semana, ¿no? Esos esquemas de acuerdo a la dosificación que estemos planteando. Entonces el paciente puede tener un frotis negativo, pero tenemos alta sospecha de que es una tuberculosis que puede ser pulmonar, entonces eso es lo que podemos hacer. También este esquema también es válido para el paciente con tuberculosis extrapulmonar, ¿no? En otras partes del organismo, renal o de otra, en piel, ¿no? Pero con excepción de los pacientes con compromiso miliar, que el cuadro es mucho más aparatoso, o tiene con sistema nervioso central. Ya no he visto ya mucho cuadro miliar, hace años que no veo la época de la residencia, ¿no? Hace más de 20 años, ¿no? Entonces ya no se ve casi cuadros miliares de tuberculosis, se ve ya daño de parenquima, pero no miliar, sembrado totalmente el paciente. Ese es un empedrado del pulmón que da a sospechar de una neoplasia de pulmón, pero es una tuberculosis miliar. Y en el sistema nervioso central, ahí sí es, ahí no podemos, ahí es especial porque produce una meningoencefalitis, ¿no? Y en el tejido óseo, peor todavía, porque el tejido óseo tiene más irrigación y es muy difícil erradicarlo, ¿no? Semelitis por BK es realmente una enfermedad muy, muy invalidante y de tratamiento persistente, ¿no? Y pacientes nuevos o antes tratados, pero que con recaídas y abandonos recuperados. Entonces, este esquema clásico que hemos dicho, 2 meses con las drogas, las 4 drogas, en 50 dosis, ese es el esquema. Y la segunda fase son 4 meses con la rifampicina y la isoniazida,
3 veces a la semana, que hasta completar un curso de 54 dosis. ¿No? Entonces acá están las dosis máximas en la primera fase y en la segunda fase. En los casos de TBC miliar que hemos dicho, la TBC miliar o la extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central, o sea, las meningitis específicas que son graves, la osteoartritis articular durante el tratamiento, dura 2 meses la primera fase y 10 meses, ya no 4 meses, sino 10 meses la segunda fase, es un cuadro mucho más severo, ¿no? Y de esquema de tratamiento, si vemos que el MOTRES o la prueba de sensibilidad permite que es sensible a isoniazida y a rifampicina, entonces le damos el mismo esquema según la diferencia, solamente que varía que el tratamiento de los 10 meses siguientes es con isoniazida y rifampicina por 10 meses y con tratamiento diario, ya no 3 veces por semana o 2 veces por semana, no diario. En caso de meningitis, sea que es más grave, meningitis, pericarditis, en la forma miliar en niños y adultos, es importante esto nos salvó las secuelas, ¿ah? Porque antes no se usaba, hasta que ya tiene un buen tiempo y unas guías terapéuticas de usar corticoterapia, ¿no? Debemos usar una corticoterapia sistémica de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso de prednisona o su equivalente por vía parenteral, metilprednisolona o hidrocortisona o dexametasona, pero que sea compatible con 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso. Y seguido de una disminución progresiva del 30% de la dosis para cada semana hasta su suspensión. O sea, nosotros le damos el corticoide, calculamos la dosis, tiene 60 kilos, le damos 80 miligramos de prednisona y durante 2 a 4 semanas, ¿no? Dependiendo. Eso evita la fibrosis, la cicatrización y el daño óptico, el paciente quedaba sordo, quedaba ciego, después de una meningitis tuberculosa con tratamiento de las drogas normales que estamos usando, los esquemas que hemos señalado para esas patologías, si le agregamos el corticoide. Y el corticoide de 60, 80 miligramos que le damos 2 a 4 semanas, le damos desescalando 5 o 10 miligramos cada semana o cada 3 días o cada 5 días o cada semana, depende del esquema que queremos usar y vamos desescalando hasta que llegamos a 7,5 a 5 miligramos un tiempo prolongado y después recién lo retiramos, ¿no? Paciente con VIH y con tuberculosis pulmonar de frotis positivo o negativo, ¿no? Puede ser negativo, pero con alta sospecha, entonces tiene VIH. Entonces, este paciente con VIH hay que darle un esquema de tratamiento. Y si este paciente con VIH tiene una TBC pulmonar, pero también puede tener una TBC extrapulmonar. Entonces, pero siempre exceptuamos lo que tiene el sistema nervioso central y osteoarticular, que ahí el tratamiento es mucho más agresivo y por más tiempo en los pacientes con VIH nuevo, tratados o con recaídas. Entonces, la primera fase son 2 meses, las 4 drogas que hemos dicho diarias, 50 dosis, y la segunda fase 7 meses de isoniazida y de rifampicina, lo que hace unas 175 dosis. Como estamos viendo que fundamentalmente lo que se extiende la segunda fase por un tiempo prolongado y deja de ser de 2 o 3 veces por semana a pasar a un tratamiento diario, ¿no? Por largo tiempo. El paciente a veces no lo cumple, ¿no? Pues porque es un tratamiento de 9 meses, ¿no? O sea, tomando unas 12 pastillas diarias, realmente a veces no lo toleran, pues, ¿no? Y si tiene baja imagen personal, está deprimido, no tiene soporte, apoyo familiar, es marginado, peor todavía. El esquema debe administrarse durante 9 meses, ¿no? 50 dosis diarias en la primera fase, lunes a sábado, y el domingo se descansa, y 125 miligramos diarios en la primera fase, de lunes a sábado. Y debe garantizar el cumplimiento de las 225 dosis programadas. Eso sí, más bien, para que tengamos ya la idea de que el paciente puede estar curado, ¿no? Esquema de tuberculosis para los esquemas de resistencia, ¿no? Cuando hacemos el MOT y encontramos de que hay una resistencia o a la isoniazida o a la rifampicina o a ambos, entonces estamos hablando de esquema de tuberculosis resistente, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un esquema especial. El esquema estandarizado es el paciente con factores de riesgo
con tuberculosis MDR y con severidad del cuadro, no se puede esperar el resultado de una prueba de sensibilidad rápida. A veces el paciente está mal, entonces no podemos esperar. La prueba de sensibilidad, como le digo, la tomamos, la transferimos al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud demora unos 3 a 5 días para darnos la respuesta, y nosotros no vamos a esperar, tenemos que iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, en la fase de 6 a 8 meses, miren, de varios fármacos, ¿no? Tienen que dar como es resistente a la rifampicina y a la isoniazida, entonces tenemos que usar el etambutol, la piracinamida, tenemos que usar la, la, la levofloxacino, la otra es la canamicina, y, la etionamida y la cicloserina, ¿no? La cicloserina. Entonces, esa es la primera fase, son 6 a 8 meses de ese tratamiento con estos fármacos. La segunda fase es el tratamiento de 12 a 16 meses. Miren, fíjense, esos estudios son largos. 16 meses, casi año y medio casi de tratamiento, con los mismos fármacos que más o menos hemos hablado y que son en forma diaria, ¿no? Entonces hay algunos pacientes en los cuales realmente la presensibilidad pues nos altera todo, hay resistencia a muchos antibióticos, que es un esquema empírico, ¿no? O sea, tratar de utilizar todo el arsenal que tenemos para darle al paciente. Entonces, pacientes con resistencia y la presensibilidad que es rápida, realmente con diagnóstico de TSC resistente, eh, a los medicamentos de primera línea, que son, como le digo, la isoniazid y la rifampicina principalmente, pero también puede ser otros de la primera línea que hemos hablado. Paciente que está en contacto con estos pacientes y que vive con él, ¿no?, domiciliariamente, ¿no? También hay que darle tratamiento de protección porque se va a infectar, ¿no? Entonces no se puede esperar el resultado a veces la presensibilidad rápida, y convencionalmente se puede iniciar el tratamiento empírico, y ahí tenemos que dar los esquemas que estamos viendo, ¿no? O sea, cuando el tratamiento de esquemas usamos pues una serie, si hay una resistencia a la isoniazida, tenemos que hacer la rifampicina y los demás fármacos con la levofloxacino, ¿no? Durante 2 meses y 7 meses, pues la rifampicina, el etambutol, ¿no? La levofloxacino, ¿no? Eso es lo que va a acompañar al paciente una duración que va a ser de 9 meses, ¿no? Y si la tiene una TBC resistente a la rifampicina, tenemos que usar 6 a 8 meses ya la isoniazid, el etambutol, la, mm, la piracinamida, entonces los demás fueron levofloxacino, y 7 meses ya la rifampicina, el etambutol y la levofloxacina, ¿no? Entonces, durante 9 meses, ¿no? Le damos el tratamiento al paciente. ¿No? En caso de resistencia a la rifampicina, tenemos que usar ya con otros, con etenamida, cicloserina, ¿no? 6 a 8 meses y 12 meses también después, para que hace un total de 18 meses, ¿no? Año y medio. Y si hay resistencia a los dos, o sea, entonces realmente tenemos que hacer una terapia de tratamiento para completar el espacio, ¿no? Hay otros esquemas individualizados, ¿no? Que depende pues de los pacientes, comenzando medicamentos de primera y segunda línea, y que hay que combinarlos, ¿no? Y hay varios esquemas, ¿no? Casos de tuberculosis mono y poliresistente. Entonces hay una serie de esquemas que tenemos que ver. Hay resistencia hasta la piracinamida, entonces ahí tenemos que usar todo el resto, y el tratamiento son 18 meses, ¿no? Realmente hay esquemas varios que se están usando, pero con estos esquemas varios se ha logrado realmente que estos pacientes a veces logren su curación, ¿no? Como es el caso. En el caso de los MDR o los extremadamente resistentes, en los esquemas estandarizados, fíjense, implica todo el uso de una serie de fármacos por largo tiempo. Por eso que el tratamiento es largo, ¿no? Largo. Ah, Se retira del esquema estandarizado del PAS, porque el PAS produce mucha reacción dérmica, ¿no? Las aminoglucosis, los glicopéptidos,
pueden aplicarse por vía intramuscular endógena. Fíjense, y son caros porque el paciente tiene que estar hospitalizado, porque para darle el tratamiento con los glicopéptidos, con el meropenem, que se aplican por vía endovenosa, realmente no puede ser que lo hagan ambulatoriamente, tienen que estar hospitalizados. Y eso tiene que ser 2 o 3 veces a la semana el tratamiento, y los cultivos son, y por eso que el costo puede ser realmente bastante alto, ¿no? En este caso, ¿no? Por eso que es un riesgo para la salud pública. Bueno. Entonces, en conclusión, podemos decir de que el tratamiento pues, para la tuberculosis ahora ya se ha renovado, porque se ha renovado porque ahora ya no solamente tuberculosis pura, sino que a veces está vinculado a los pacientes con VIH, ¿no? O sea que ya existe un arsenal de variación. Y también, aparte de eso, de que existe pacientes que hacemos la prueba de sensibilidad y podemos identificar que son resistentes a algunos de la primera línea, entonces tenemos que idear esquemas de tratamiento con todos los fármacos y el tiempo se va a extender. Y lo que hemos avanzado también es identificar los diversos tipos de bacterias con metabolismo rápido, lento o durmiente, que ya lo conocemos. O sea, de tuberculosis conocemos bien, pero la gran preocupación que tenemos ahora, como les digo, es de que ya no existe pues ya nuevos fármacos, tenemos fármacos viejos y lo que estamos usando todos los antibióticos, potencialmente algunos que son tienen limitada evidencia, ¿no? Pero tenemos que usar de todo porque no tenemos arsenal nuevo para el tratamiento de la tuberculosis. O sea, la tuberculosis sigue siendo una enfermedad emergente, está presente endémica en la población y va a tener variantes de resistencia que son de tipo preocupante. Muy bien, yo creo que eso es todo lo que corresponde a la teoría que estamos realizando ahora. ¿Ya? Muy bien, entonces nos estamos viendo